Hola, buenos días. Mi nombre es María Emilia González Pérez. Soy estudiante de la carrera de Medicina por la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS. Y yo les vengo a presentar, me vengo a presentar cómo dar malas noticias en el contexto médico desde un enfoque ético y empático, y aunque no lo puse, pues también legal, porque debemos respetar varios acuerdos y varias reglas para poder hacer esto y evitar caer en mala praxis o en negligencia. Esta es presentación para mi evaluación final de la materia de psicología. Y pues nada, vamos a empezar hablando ¿qué significa dar malas noticias? Bueno, la definición como tal es comunicar información que afecte significativamente el pronóstico o calidad de vida del paciente. Esto pues no necesariamente tiene que ser directamente paciente-médico o médico-paciente. También podemos dar las noticias a los familiares. De hecho, es más común que primero se le den las noticias a los familiares o a la red de apoyo que esté con el paciente en ese momento. Pero pues es importante porque es un momento en el que al momento de decírselo al paciente directamente, pues estamos cara a cara, médico-paciente, y no importa todo lo demás. Nos enfrentamos a tres retos principales y súper importantes, creo yo. El primero pues son los retos emocionales, que es un impacto en el paciente y en el médico. Y esto quiere decir que aunque sí nosotros tenemos una responsabilidad profesional con el paciente, pues nos dejamos de ser humanos y ese paciente no deja de estar a nuestro cuidado. Así que pues sí es difícil también para nosotros pues las malas noticias que tengan que ver con nuestro paciente, porque pues no solo es nuestro trabajo, también es una vida que es igual de válida. Tenemos los desafíos éticos, donde tenemos que encontrar un balance entre la verdad y la esperanza sin llegar a dar falsas ilusiones, pero pues tampoco hay que ser groseros ni tajantes. Y tenemos los prácticos, que pues es lo que les decía, que tenemos tiempo limitado, espacios no privados, entornos que no son de relajación, que no son pues los más adecuados para dar una noticia que pueda poner en un tipo de shock o estrés a nuestro paciente. Bueno, ahora sí vamos a hablar del modelo Spikes. El modelo Spikes es una herramienta muy útil dentro del estudio, donde principalmente nos ayuda a la rama de la psicología. La primera S es de setting up. Tenemos que preparar el entorno para la noticia que vamos a dar. Tenemos que encontrar un ambiente tranquilo, un ambiente donde el paciente pues no se sienta comprometido, donde el shock que le va a dar, porque pues noticias positivas no
no le perjudique tanto su salud ni su entorno interno. Bueno, su ambiente interno, perdón. Sigue la P de perception, que es percibir qué sabe el paciente. O sea, si entiende por qué está en el hospital, porque muchas veces no entienden qué tanto sabe de su diagnóstico, de su enfermedad. Después sigue la I, que es de invitation, invitar al paciente a recibir información. La K de knowledge, proporcionar conocimiento claro sin ser tajantes. Claramente hay que tener tacto y empatía. La E de empathy, que es mostrar empatía, lo que les decía. Tenemos que conocer anteriormente nosotros el contexto de vida del paciente, la situación económica, social, cultural, etc. Y la S de strategy and summary, que es el plan de acción que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente para que el shock sea menos intenso y para que entienda cómo vamos a sobrellevar este diagnóstico que le acabamos de dar, que sea lo mejor posible para nuestro paciente. Siguen los principios éticos. Al dar malas noticias tenemos que respetar 4 principios éticos fundamentales: el de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En el de autonomía hablamos de respetar el derecho del paciente a saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar, aunque a lo mejor a nosotros como médicos nos duela contárselo, él tiene el derecho a saber. El de beneficencia, que es comunicar para el bienestar, que va de la mano con el de no maleficencia, que es minimizar el impacto emocional negativo, no hacerlo de mala leche, como dicen por ahí. Y el de justicia, que es tratar a todos los pacientes con igualdad. Nosotros como médicos. Ahora sí vamos a hablar del caso clínico, que es el diagnóstico. Aquí lo que podemos hacer es, como se muestra en el video, aplicar el modelo Spikes. Primero, setting up. Tenemos que estar en un espacio privado, cara a cara con el paciente. Perception, saber qué es lo que el paciente sospecha, qué es lo que sabe, qué es lo que percibe de lo que está pasando. Invitation, saber darle a conocer los resultados en ese momento de una manera, claro que siempre amable. Knowledge, explicarle cuáles son los resultados, porque como les decía, no vas a llegar y sí tienes un carcinoma, no, tienes que explicarle. Empathy, que es validar sus emociones. A lo mejor por alguna razón el shock hasta le puede causar risa al paciente. Tú no puedes verlo raro, no puedes hacerlo sentir mal, más de lo que ya se está sintiendo. Tienes que ser lo más paciente posible y tienes que validar todo lo que el paciente esté sintiendo. Y strategy, plan de tratamiento, vamos a dar a este paciente las opciones de tratamiento, las sesiones de quimioterapia o radioterapia, cuánto tiempo, la esperanza, etc. Hay que acordarnos que siempre hay que ser claros y concisos sin dejar de ser humanos. Y por último tenemos la reflexión final, que termino con una frase que me gusta mucho, pero antes vamos con los puntos importantes. Tenemos que entender que dar malas noticias es más que informar, es acompañar al paciente en momentos difíciles, porque en ese momento, a pesar de que el paciente tenga a su círculo de amigos, ya sea enorme, chiquito, como sea allá afuera, y a sus familiares, en ese momento nada más eres tú con el paciente y tienes que acompañarlo, porque es un momento difícil para su vida, la vida que estás intentando salvar. Entonces, no hacerlo no tendría sentido. Y la otra reflexión es que el modelo Spikes y los principios éticos son herramientas clave para enfrentar este desafío, que es un desafío tanto para el paciente como para el médico. Y termino esta presentación con una reflexión final que a mí me gusta mucho, que dice: quien quiera que ama el arte de la medicina, ama también a la humanidad. Se me hace una frase súper bonita y 100% cierta, porque el autor es Platón. Creo que todos sabemos quién es Platón, pero es hermosa esa frase y es cierta, porque mucha gente que entra a la carrera a lo mejor lo hace por el dinero y no está mal, pero también hay que entender que somos humanos y que tenemos que cuidar la humanidad y la inocencia y la mente de todos. Así que esto es todo. Faltan las bibliografías de la siguiente diapositiva. Ahora sí,
son las bibliografías y pues esto es todo. Muchísimas gracias. Ahora sí, estas son las bibliografías.